Esta definitivamente no es la mejor película de Robert Eggers. Y aunque decir eso es subjetivamente decir que no es mala, con estrenos como El Hombre del Norte, La Bruja y El Faro, sí podemos decir que la historia que involucra a uno de los vampiros más famosos de toda la historia, y que no es Drácula, ha ido evolucionando desde la primera vez que se contó a lápiz y papel y dirección por parte de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922. Hoy, 103 años después, por fin tenemos una nueva versión en donde podemos hacer comparaciones literalmente de lo que fue la versión que se hizo de una película que salió en un año de entre las dos guerras mundiales y otra en nuestra época moderna, para los que apenas conocemos por primera vez quién es Nosferatu. ¡Qué bueno, onda, Belteno! Por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más, en donde hoy iniciamos precisamente el año con vampiros, en donde continúa el terror. Cerramos precisamente diciendo que el terror fue el género en el cine del 2024 y ahora el 2025 la abrimos con uno de los mejores directores cuando se trata de terror y mostrar la crudeza. Y precisamente antes de decir la frase ya tan característica de este canal, dirigida por... Yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál de las 4 películas de Robert Eggers, si ya las viste, es tu favorita? Elección difícil porque realmente todas las películas han tenido una buena aprobación por la crítica, pero aquí el que más importa eres tú. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Robert Eggers, la sinopsis dice así: Nosferatu, de Robert Eggers, es la gótica historia de una obsesión entre una joven atormentada y un terrorífico vampiro enamorado de ella, causando un horror indescriptible a su paso. Y sí, aunque no se hace llamar remake como tal, Nosferatu cuenta la misma historia de la primera película. Recordemos que en 1922, en ese entonces, las películas aún eran mudas, por lo que mucha gente es normal que no las entendiera. No había internet para ver este tipo de historias. Los directores no daban entrevistas. Pero sí, es básicamente lo mismo, la misma historia de ese Nosferatu que muchos de nosotros lo conocimos, como dijo literalmente el director de esta película, por un capítulo de Bob Esponja, que nada que ver. People are introduced to the character through SpongeBob SquarePants. Do you know about this? And do you think... I know about it, yeah. Thanks, SpongeBob. Bien jugada con las luces. Se suponía que eso daba miedo en ese entonces. En esta ocasión, estamos ante la misma historia con los mismos géneros: terror, fantasía. Por lo que sí, esta entrega mantendrá un tono inverosímil que tú verás rápidamente en la forma de actuar de algunos personajes y en la forma en la que están acomodados los diálogos y secuencias. Además de que estamos hablando de que se ambienta en la región de Bremen, Alemania, por ahí del año 1820. Las creencias de algunas personas estaban a todo lo que da, pero también había la división de clases sociales que siempre ha existido. En este caso, desde el inicio vemos como nuestra protagonista, Ellen, interpretada por Lily Rose Depp, llama al vampiro para darle continuidad a una especie de llamado precisamente en el que ella lo había visto, escuchado, sentido. Lo sé, los conceptos son muy ambiguos, o las explicaciones, en esta película. Desde su infancia, desde que era pequeña, las demás personas creían que tenía estas especies de ataques o delirios, pero no, ella se había comunicado con este ente, vamos a decirle así, ente, porque precisamente Nosferatu en esta entrega no es una especie de Drácula. Es una entidad, sí, que tiene poderes sobrenaturales y es capaz de provocar pesadillas o alucinaciones a quien él desee, además de tener un secuaz capaz de controlar las ratas. Durante el film se nos revela cómo fue este reencuentro con Nosferatu entre él y Ellen, una especie de pacto, acuerdo, que la amarró a su alma, y más relacionado a este hecho que tiene que ver con el género fantástico, el poder satisfacerse el uno al otro en una satisfacción precisamente que buscaba Ellen y que no encontraba en su marido, interpretado por Thomas Nicholas Hoult. La intersección para que Nosferatu en su forma física, digamos, obviamente se mantienen las reglas de lo que es un vampiro en el cine, ¿no? No puede salir de día, chupa sangre y tiene que ser derrotado de una manera única. No obstante, esta especie de excusa para que el personaje de Lily Rose Depp
Y Nosferatu, interpretado por Bill Skarsgård, se siente como una especie de... no sé qué cosa, no sé cómo es el sentir, pero creo que la mayoría de la gente en la sala de cine lo entendió y lo sintió. El sentir que algunas cosas no se dan, no van o no se sienten. La motivación de este vampiro, una vez despertado, es satisfacer su sed de sangre y deseo por las tantas ganas que le tiene a Ellen y viceversa. El obstáculo para Nosferatu es la distancia y el marido de la misma Ellen. El obstáculo para Ellen es que encontró el amor en Thomas, precisamente su esposo, por lo que el personaje interpretado por Nicholas Hoult pasa a tener bastante importancia, quien tiene un buen desarrollo, digamos, pero también aporta bastante a la característica de esta historia para que se vuelva un poco, sobre todo en la primera parte, lenta. Algo lenta para la construcción y transición en esos momentos de tensión y en esos momentos de que sabes que va a venir un susto. Es terror, sí. Hay jumpscares, pero tampoco están por todos lados. La atmósfera sin duda está muy bien construida, y es que lo de Robert Eggers sí es saber hacer muy bien lo que hacen aquellos directores nivel élite, que ya tienen su fórmula para seguir y después trabajar sobre ella precisamente. Y eso es su sello, su marca personal. Ángulos de cámara, dirección de las mismas, planos que muestran la grandeza de un lugar y lo pequeño que es el humano ante las adversidades, o lo imponente que es un vampiro, en este caso, el enemigo. El juego con las luces y colores, en donde creo que nos estamos dando cuenta ya con 3 películas con similitudes de estos colores, que a Robert Eggers le gusta bastante esta especie de tono entre casi blanco y negro y azul opacado. Así que sí, la fotografía y lo visual están perfectamente alineados como en todas sus películas, y con el trabajo postproducción que es impecable hasta en las transiciones increíbles y limpias que tiene la película. El problema viene cuando se trata de desarrollar lo interno y se viene un estancamiento de contextos, donde la mayoría de los espectadores ya sabe qué es lo que va a suceder, hay pocas sorpresas y lo que ya se sabe aporta demasiado tiempo al alargado que se siente esta nueva versión de Nosferatu, y que no se balancea positivamente cuando se presenta el clímax o el gancho que puede llegar a sorprender. Eso sí, tenemos un cast nivel élite, capaz de aportar actuaciones que te pueden poner los pelos de punta. Bueno, nada más una, o sea, todas las demás actuaciones están bien, pero la que te puede poner los pelos de punta es la de Lily Rose Depp, quien absolutamente podemos ver cómo va mejorando y tiene asegurada una gran carrera en el cine, además de tener las situaciones más demandantes en temas de actuación. Me tenía bastante con cuidado durante la mayor parte de la película cómo estaban tratando al concepto de Nosferatu como tal, ya que dentro del film se le menciona de distintas formas, como una peste, como la muerte misma, como una maldición, como un vampiro, como un monstruo. Hay que decir que esto toma sinergia con el género de la fantasía, porque el vampiro no es que se esconda físicamente, sino que sí, aparece en la mayor parte de la película. Al principio como que sí querían mantener este misticismo, y creo que hubiera quedado bastante mejor porque tenías una motivación extra, como si no se revelara su forma física hasta el final o hasta el clímax, porque al menos sí, a mí personalmente 103 años después sí me decepcionó un poquito el diseño final de este nuevo Nosferatu. Y Bill Skarsgård es un grandísimo actor. Soy fan de hecho cómo actúa siempre como villano. Aquí, más allá de la voz, que es espectacular y que también tiene una parte de sobreexplotación, pero se entiende, es lo lento que a veces va este Nosferatu y cómo se expresa. Hace que no sea un vampiro terrorífico, sino que su aura pierde un poco de importancia al simplemente ser un vampiro cachondillo que quiere satisfacer, pues sí, en este caso, sus necesidades. Una especie de capricho. Ese capricho que termina siendo su motivación para contactar de alguna manera con un agente inmobiliario, en este caso el esposo de Ellen, para rentar un castillo cerca de la casa de ella. O sea que sí, chapulineando enfrente del esposo. Lo hace caer a este en una trampa, firmando lo que según serían los papeles del castillo nuevo que tendría. Pero para él era algo más. Era entregarle a su esposa. Este tipo, Thomas, afligido por el miedo, no dijo nada más y firmó, justo como nosotros cuando aceptamos los términos y condiciones de quién sabe qué cosa. Y con ello, Nosferatu se va a causar un caos en su camino a por Ellen, llenando de drama la estancia de nuestra protagonista, que se siente perseguida por un fantasma / demonio y preocupando a sus doctores que trataban de entender cómo curar su mal, además de a la pareja que le proporcionó asilo, mientras que también el esposo pasa por una odisea para volver con su amada e intentar salvarla. En cuanto a los personajes secundarios,
secundarios. De hecho, me parece que hay algunas actuaciones destacadas y bastante interesantes, como la de, obviamente, William Dafoe, que nunca deja de sorprender y que tiene un personaje bastante curiosillo. Además de Aaron Taylor Johnson, que no lo había visto en un personaje como este, y Emma Corrin, quien ya nos habría sorprendido como la gran Cassandra en Deadpool y Wolverine. En pocas palabras, Nosferatu tiene todo lo que visualmente una obra maestra debe tener. Nos queda claro que por ese lado Robert Eggers sabe dirigir muy bien y tiene un equipo especializado en ello. Por el otro, la vara estaba demasiado alta en cuanto a la expectativa, por lo que es normal que a mucha gente, me incluyo, no les llene para satisfacer la sed, tanto como justo lo quería satisfacer es hacer Nosferatu. Y la misma Elena, lo que pasa es que el film se diluye en una especie de ideas internas que le hacen sentir un vacío en el tema de qué es lo que quiere proponer, qué es lo que quiere lograr, diferente a la obra original. Una copia y pega con mejores efectos audiovisuales y mejores diálogos no es lo que le sirve y lo que quiere la gente. La experiencia, eso sí, es muy buena al vivir esta película, porque la tensión está ahí. Y como dijimos, la atmósfera se suele respetar acorde a lo que una película de terror fantástica te puede proporcionar. De hecho, ¿saben como a cuál me dio vibes? Con el tema de que en algún momento a Nosferatu sí lo describían como tal, como vampiro, y este se estaba acercando y acercando y acercando a su presa, a la película Drácula Mar de Sangre, que también ya hicimos una review aquí. Y sí, fíjate, esa película es mucho menos popular, evidentemente, y al menos a mí me gustó más, creativamente hablando. Al final, Nosferatu no es más que la historia de un vampiro feo, grotesco, animal, sin piedad, quien no busca nada más que a su amada y que ésta le corresponda. Alguien quien al principio sí quería, pero ya después no. Y que al final, por ello, tuvo que llegar a hacer un sacrificio por el bien mayor, presentándonos así a un Nosferatu que, sin importarle las consecuencias, matar o morir, terminaron truqueándolo justo tan bien como él lo había hecho al principio de la película. Siendo oscura y lúgubre, esta versión de 2024 de Nosferatu tiene la pinta de que Robert Eggers, dirección y compañía la respetaron tanto a la original que terminaron haciéndole más que una nueva película un homenaje. Pero si esto hubiera tenido una rienda más suelta de creatividad y sin miedo a cambiarle y aportar nuevas ideas como las genialidades hechas por el mismo director en El Faro o La Bruja, creo yo que al menos así hubiera tenido una mejor recepción en cuanto a la audiencia. En la audiencia, porque en la crítica sí tuvo buena recepción. Pero bueno, yo por todo lo dicho a este film le doy la primera al Nosferatu de 2024, pero la primera de 2025. Yo le doy 3 estrellas como calificación personal y es entretenida plus. Nosferatu.